grabación ahorita. Pero pues mi hijo está estudiando, como siempre, ahí en la computadora. Bueno. Sí, a la señora Anaí. Sí, dígame. Mire, hablo del Colegio San José. Otra vez de su escuela. Dígame. De un reporte de su hijo Matías. Sí, muchas gracias, pero sabe que ahorita estoy bien ocupada, estoy en el trabajo. ¿Qué le parece si me habla después? Le agradezco mucho. Bueno. Ay, no, esta escuela se la pasa hablando y hablando y hablando. Pues no ven que mi hijo está estudiando en su computadora. Qué bárbaro, es puras mentiras en esa escuela. Mira, y luego ya mis uñas. No ven que yo estoy tan ocupada. A ver, ya para este mal rato vamos a prender la radio a ver qué escuchamos, qué hay de nuevo. Radio San José, la mejor radio de la ciudad de Saltillo. Educando hoy. Buenos días, señores, bienvenidos a una emisión más de su programa Educando Hoy, aquí en la radio San José Saltillo, la mejor radio de la ciudad. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Invitamos a un buen amigo, nuestro compañero, ingeniero y profesor Juan Francisco Rodríguez Aldape, que nos trae el tema y nos va a apoyar con las ideas acerca del estudio. Muchas gracias por invitarme, ya sabe que cuenta conmigo para todos estos temas. Muchas gracias y bienvenido, ingeniero. Para comenzar, ¿qué es el estudio? Bueno, el estudio se ha conceptualizado de muchas formas a través de la historia. Desgraciadamente, últimamente se piensa que el estudio va ligado solo con el proceso de enseñanza-aprendizaje académico, cuando en realidad el estudio es aquel proceso por el que uno descubre los fenómenos, entiende la realidad y la transforma. Es decir, uno estudia para conocer lo que sucede, no solo los fenómenos físicos, químicos y naturales, sino también los fenómenos políticos y sociales. Entonces, uno estudia para aprender, para entender la realidad y transformar. Entonces, ese es el estudio, descubrir las causas, consecuencias, regularidades, contradicciones que se dan dentro de cualquier fenómeno. Muy bien. ¿Cree usted que la actividad del estudio es total y únicamente responsabilidad del alumno? No, el estudio es una responsabilidad social. En esta realidad que vivimos de desigualdad, de injusticia, de apatía, de enfermedades, productos de nuestra mala relación con el medio ambiente, yo creo que es necesario que todos comencemos a estudiar. Incluso debemos de conocer nuestros hijos, nuestras hijas, fijarnos en nuestro comportamiento, por qué actúan de tal o cual forma, nuestros alumnos cuando somos docentes, y muchas veces nosotros nos pensamos que el estudio es que los muchachos reproduzcan lo que dicen los libros y también lo que dicen los maestros en la escuela. No, eso no es estudiar. Estudiar no es reproducir. Estudiar es entender el porqué, y es algo que el ser humano, desde niño hasta que muere, siempre debemos de estar haciendo constantemente. Estudiar es comprender la realidad. Me parece muy interesante los puntos que usted está tocando en este momento. ¿Qué opina acerca de las horas que se dedican al estudio en casa? ¿Cree que son suficientes? ¿Son pocas? Bueno, lo que pasa es que el estudio lo enfocamos al vínculo académico, y entonces pues ahí podemos determinar que a veces el tiempo que se dedica a la tarea de la casa es exagerado para muchos papás,
es mucho para los alumnos y es muy poco para los maestros. Depende desde la perspectiva de que uno lo ve. Sin embargo, el estudio nunca es suficiente, o sea, el tiempo es de aprender, es siempre. Ahorita cuando escuchamos el radio, cuando vemos la televisión, cuando leemos en internet, debería ser siempre con afán de aprender, y eso es estudiar. Estudiar es observar los insectos, diferenciar un insecto de un arácnido, diferenciar las diferentes plantas. Todo eso es estudiar. Entonces, simplemente yo empecé a aprender porque me empezaba a preguntar, bueno, ¿cómo es posible que de una pequeña semilla salga un árbol? ¿Cómo cabe? ¿O por qué la luna no se cae? O sea, hay preguntas tan tontas que nos hacemos desde niños que nos empiezan a ir descubriendo el gusto por estudiar. Lo malo es cuando los adultos damos respuestas a los niños y a las niñas que son ilógicas, y entonces ya no le ven sentido al aprendizaje, dejan de ser curiosos y solo se vuelven en personas que consumen ideas, que consumen recetas y que consumen objetos. Es decir, estamos dejando de formar seres humanos para tener solo consumidores, incluso consumidores de educación y no creadores de personas. Entonces el estudio es algo vital para todas las personas y mucho más para los jóvenes. Muy bien, entonces se entiende que el estudio se deriva de la curiosidad propia de una persona. Hablando del sistema escolarizado, ¿cómo pueden los profesores lograr el interés o inculcar esa curiosidad en el alumno para que decida estudiar por su cuenta? Por principio, yo creo que los maestros debemos de dejar tantas respuestas y decirle a los muchachos qué es lo que deben de saber y qué es lo que deben de aprender. Yo creo que nuestra labor es generarles muchas preguntas que se cuestionen y sobre todo encontrar esas preguntas que los van a mover hacia el aprendizaje. Es decir, ¿cómo toco yo esas fibras sensibles de la curiosidad de nuestros alumnos que los motiven a investigar? O sea, a mí me gusta mucho cuando encuentro alumnos que les dedican mucho tiempo a un tema como el Tesseract, que no era de clase, pero luego cómo vinculamos ese tema a una clase. Entonces, yo creo que la labor del maestro no es encargar temas para que estudien, sino cómo descubro aquellos temas, aquellos aspectos de la realidad que a los muchachos les interesen. Y yo creo que esa tarea no es solo de los maestros, sino los mismos padres de familia. ¿Realmente saben lo que les gusta a sus hijos, a sus hijas? ¿Realmente lo que están viendo en internet? Cuando les dicen que están haciendo tarea en su computadora, ¿la están haciendo? O sea, todos los intereses. Para poder lograr hacer que los muchachos aprendan, tenemos que conocerlos. Tenemos que hablar de fútbol, de las músicas que escuchan, de lo que ellos ven, de las películas que están viendo, las series que están viendo, y a partir de ahí entablar diálogos e ir provocando ese interés por el aprendizaje, que eso va a llevar que tengan que estudiar. Muy bien, muchas gracias por su aportación, querido ingeniero. No sé si gusta agregar algo más. Pues nada más que agradezco, y yo creo que el motor de la vida es el estudio. Muchas gracias. Esto fue todo en su programa de Educando Hoy. Los esperamos en la siguiente emisión. Muchas gracias por su preferencia. Hasta luego. Hasta luego. Ahora sí, voy a marcar a la escuela de mi hijo. Creo que no le he puesto el suficiente interés. Buenos días, Colegio San José, ¿qué puedo servirle? Hola, buenos días. Mira, habla la mamá de Matías de segundo A. Quisiera pedir un reporte, no sé qué día podría concertar una cita con el titular de mi hijo. Ah, sí, claro. ¿Le parece el viernes 14 de julio a las 10 de la mañana? Viernes 14 de julio. Está perfecto. Yo pido permiso, no pasa nada. Le agradezco mucho. Por nada, que tenga buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.